Bien, pues buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a este podcast de Creciendo Juntos, que desde oficinas centrales de el CECITE Jalisco, con mucho gusto hacemos para todas las madres, padres y tutores de nuestras alumnas y alumnos de los 31 planteles y 12 aulas con las que contamos aquí en el estado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas las familias. Vamos a hablar sobre las autolesiones y nos acompaña una persona que estimo mucho y que tengo bastantes años de conocerla, que nos va a regalar su tiempo para esta charla. Ella es María del Pilar Calvo Sotres, es licenciada en psicología, tiene la especialidad en psicotraumatología por el Instituto Ágape de Puebla y especialidad en psicoterapia gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Tiene varios entrenamientos, leerlos sería invertir demasiado tiempo y yo creo que lo más importante es entrar en materia. Pili, pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. No, al contrario, Octavio, encantadísima de estar contigo y feliz de poder colaborar con un granito de arena a este programa tan maravilloso que tienes. Muchas gracias. Y bueno, pues empecemos abriendo el tema como para empezar a clarificar qué entender por autolesión. Y es importante especificar que es autolesión no suicida, Ujú. que es lo que comúnmente se conoce como cutting, ¿no? Que por inglés se conoce, es la palabra de cortarse, que no es la única autolesión que se infligen los adolescentes generalmente. Em, Esto es cualquier conducta que hace generalmente un adolescente, más o menos entre los 12 y 16 años es el rango de edad en donde podemos ver estos comportamientos, y es un comportamiento donde se va a provocar una herida, se va a lastimar a sí mismo de alguna manera. ¿Cuáles son las más comunes? Cortarse, hacerse heridas en la piel, quemarse o golpearse. Estos son como los tres comportamientos, o golpear algo, por ejemplo, golpear una pared o golpear una puerta, pero hacerlo con una parte de su cuerpo que le duele, ¿no? Son como los comportamientos más típicos que se han encontrado a lo largo de toda la investigación que se ha hecho de estas conductas. Eso sería autolesión no suicida. ¿Por qué hacemos esta especificación? Porque el objetivo no es quitarse la vida. Hay otro objetivo que es mucho más revelador. No es una autolesión para provocarse la muerte. Es una conducta que ayuda al adolescente a aliviar un dolor emocional insoportable. Y te digo así, insoportable, y te digo alivio, porque es lo que refieren los chicos en terapia. En la oportunidad que yo he tenido de atender adolescentes con estas conductas, sus palabras son las mismas, alivio y emoción. Esos son los dos, el común denominador. Es aliviar un dolor emocional insoportable que no saben qué hacer con él, y entonces por eso el impulso de lastimarme para que el dolor físico adormezca este dolor emocional y lo alivie, aunque sea un ratito, ¿no? Ahora, ¿cómo? Esta sería la definición. Ok, y yo como padre de familia, ¿cómo podría identificar que mi hija o mi hijo se está generando alguna autolesión? Fíjate que ese es uno de los puntos más importantes de esto, porque sí es un proceso silencioso. Ujú. Aunque es un mensaje de auxilio, eh, el chico también aprende estrategias para que no te des cuenta que está haciéndose eso, porque detrás de un acto de autolesión o suicida, después del alivio emocional, aparece la culpa y la vergüenza, porque está muy estigmatizado, ¿no? Entonces,
van a desarrollar otras estrategias para que no se den cuenta. Y eso es eh, cuando de repente veas que los cambian su forma de vestir y entonces solo usan manga larga, aunque sea verano, no se ponen un short, solo pantalones, no quieren exponer su cuerpo, por ejemplo, en traje de baño o en alguna actividad deportiva. Esas son las maneras en las que el chico oculta. Pero a veces, y, y- y es como un poco en este llamado de auxilio que no me atrevo a verbalizar, a veces voy a permitir que se vea, porque ahí es donde empezamos a darnos cuenta. De repente, eh, sin querer, y lo pongo entre comillas, ¿no? El papá o la mamá alcanza a ver un moretón o un corte, una herida que no estaba, pero él va a tener respuestas también para esto con cosas como, me caí, me lo hice hace mucho, me tropecé, me pegué con la puerta. Siempre hay una excusa alrededor de eso. Por eso tenemos que mirar más allá de la herida o del daño que se haya hecho corporal. Tenemos que mirar otros comportamientos que pueden estar hablando de que algo le pasa a nuestro hijo. Y eso es obviamente un mayor aislamiento, pasar muchas horas solo, encerrado, no querer convivir, cuando empiezan a perder el interés por cosas que antes les gustaba muchísimo, por ejemplo, dejan de hacer deporte o dejan de bailar o dejan de reunirse con los amigos. Hay un bajo rendimiento escolar de la nada, o sea, abrupto. Hay un comportamiento distinto en su patrón de sueño o en su patrón alimenticio, comen mucho, comen menos, usan la ropa demasiado holgada. Esto es interesante también. Cuando tú ves todo, o sea, es multifactorial, o sea, multisintomático sería lo correcto. Cuando Ujú. ves todo esto, hay que poner atención. Quizás no solo sea cutting o no solo sea una autolesión, pero sí nos va a dar indicios como padres de familia que algo está sucediendo. Y obviamente cuando se corta la comunicación, Sí, no quiere hablar de nada, que perdón. actualmente, por la situación que atraviesa la mayoría de las familias, donde papá y mamá tienen que trabajar o donde las familias están desintegradas, pues ahí hay que invertirle más tiempo en dialogar, ¿no? En identificar qué están haciendo nuestros hijos. Correcto. Es como, la adolescencia de por sí es una etapa muy, muy complicada. Creo que de las etapas más complicadas que vive el ser humano, porque es una transformación biológica, emocional y cognitiva, pero que está en proceso, ni siquiera está acabada. Entonces, en ese proceso que estamos hablando entre los 12 a los 18 años, en ese proceso el adolescente vive todo el tiempo confusión. Y como papás tenemos que, y también como adultos, adultos responsables que tengamos contacto con los jóvenes, estar cerca, pero no invadir. Y esto es una cuestión muy delicada, es una línea muy frágil, ¿no? Pero como papás tenemos que hacer estrategias para no perder esa comunicación, para no perder ese vínculo, porque es paradójico, pero el adolescente en esta etapa de vida es cuando más necesita del vínculo y del lugar seguro. Aunque se quiera ir y aunque se quiera alejar, necesita saber que hay un puerto seguro donde regresar. Es Y correcto. eso solo lo forma la familia, ¿no? Papá, mamá, hermanos y la familia extensa también. Sí, sí, y es muy importante. Ahora, si ya detecté que mi hijo o mi hija se autolesionan, ¿qué tengo que hacer? Sí, esto es bien importante. Em, va a haber dos reacciones típicas de los papás, o van a enojarse muchísimo, a ver, porque por supuesto cuando tú como padre o madre te das cuenta que tu hijo se está lastimando, empiezas a sentir una gran culpa y una gran desesperación porque te da terror que le pase algo. Y eso es normal y es totalmente comprensible.
pero tenemos que actuar con la mente más fría porque precisamente lo que tenemos que entender es que el, el cortarse es un síntoma, pero atrás de eso hay un dolor insoportable, hay una mezcla de emociones abrumadoras que el chico no sabe cómo expresar. Entonces, como papá tengo que eh, ni exagerar ni minimizar. Es decir, no le voy a aventar un sermón y lo voy a regañar y a castigar porque está haciendo tonterías, porque es una moda. No, lo ideal es hablar de lo que está sucediendo y no del corte o de lastimarte, hablar de qué estás sintiendo. Y hay preguntas claves como, estoy notando esto, ¿cómo estás? ¿Qué estás sintiendo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué sensaciones o qué emociones estás viviendo para llegar a hacerte esto? Estoy muy preocupado, me duele verte así. ¿No? Este tipo de frases nos acercan al diálogo. Obviamente, no enjuiciar, no estigmatizar, no culpar, sino escuchar. Cuando, en general, cuando hablamos de diálogo con adolescentes, yo platico con los papás y les digo, recuerden que el diálogo implica dos vertientes, es de ida y vuelta. Y de repente como papás hacemos monólogos, ¿no? O interrogatorios tipo PGR, ¿no? O sea, porque el chico lo que hace ante tantas preguntas es cerrarse. Se bloquea, Y sí. entonces no habla, Ujú. se bloquea. Pero cuando yo comparto algo mío en este diálogo, es decir, te doy algo, entonces se abre una ventana y después se abre la puerta. Porque primero tenemos que empezar a abrir ventanas con los adolescentes para que podamos abrir esa puerta. Y precisamente si yo estoy notando algo tan difícil, lo primero que tengo que hacer es no juzgar la conducta, sino averiguar qué está sintiendo mi hijo para que haya llegado a lastimarse y haya pensado que esa es la mejor solución. Ok. Porque sí es importante aclarar que los chavos no lo hacen porque sí. De verdad, el chico que se autolesiona no está encontrando otra manera de aliviar ese dolor de verdad tan fuerte que está sintiendo. Es una mezcla de emociones entre ansiedad, angustia, estrés, miedo, coraje, dolor, etcétera. Y esto tiene que ver, Octavio, porque vivimos en una sociedad donde no nos gusta hablar del dolor. No le ponemos nombre a las cosas que nos incomodan, que nos parecen feas, mejor volteamos a otro lado. Las Entonces, si evadimos. yo no las evadimos completamente, no nos gusta, no queremos lo feo, no queremos lo incómodo. Y hemos enseñado a esta generación de chicos a no hablar de eso y no ponerles nombre. ¿Cómo quiero entonces que un adolescente que está en esa etapa tan complicada de encajar, de conocerse, de saber quién es, para dónde va, de parecerse a sus pares y de diferenciarse de sus papás, si yo no le modelo la expresión de las emociones, la autorregulación, ¿cómo quiero que pueda soportar lo que allá afuera se va a encontrar? Y No, ahí no sé si soy clara con esto. las redes sociales son fundamentales, ¿no? Claro, porque además de que hay un principio biológico bien interesante de esto, imagínate que tú en redes sociales, si a los adultos nos pasa, de repente vemos que la vida es perfecta para las personas que publican, ¿no? Hay cuerpos perfectos, vidas perfectas, familias perfectas, y me comparo y digo, pues mi vida es un caos, ¿no? Mi vida es una porquería. Porque otro síntoma importante que tienen estos chicos es que todos sus pensamientos son negativos hacia sí mismos. Hay una baja autoestima y una percepción totalmente distorsionada de quiénes son. Y esto hace que tengan una visión de túnel, le digo yo, es decir, solo ven el punto negro en la pared blanca. Sí, claro. No alcanzan, perdón, sí, te escucho.
Y de repente encuentran un desahogo a un reto que puedan encontrar en TikTok o que puedan encontrar en alguna de las redes sociales, ¿no? O normalizar estas conductas, Ujú. porque hay personas, influencers, que hablan sobre es bueno autolesionarte porque te ayuda a liberar. Hay grupos en Internet que apoyan, que refuerzan estas conductas. Y entonces tú imagínate un chico que no encuentra un lugar seguro en su mundo real y de repente encuentra una bola de desconocidos anónimos que le dicen, está bien lo que haces, ¿dónde crees que va a quedarse? Y este es el gran peligro. Los adolescentes no tienen la capacidad, y no porque sean tontos, sino porque biológicamente su cerebro no está del todo desarrollado para poder distinguir lo que es real de lo que no es real. Ellos ven algo o leen algo en redes sociales y lo toman literal, para bien o para mal, ¿no? De a quién le corresponde ayudarle a ese chico a desmenuzar esa información y a entender si es real o no a su círculo seguro. Y su círculo seguro más cercano, pues tendría que ser su familia. Pero cuando estamos en una familia complicada, donde no se permite hablar de lo que siento, donde no hay tiempo, donde siempre estamos deprisa, pues va a ser muy complicado que yo pueda aprender modelos, ¿no? De autogestión emocional y modelos de comunicación funcionales. Porque, ¿qué es realmente la autolesión? La autolesión es una estrategia que aprendió el chavo para sobrevivir, pero de una manera totalmente mal adaptativa. Y, Pero es y- una estrategia de sobrevivencia. sí, claro. Y podríamos relacionarlo también con un problema de salud mental. En algunos casos, por eso te digo que está como en el DSM-5, no como un trastorno como tal, pero sí como un síntoma importante, porque aparece en varios trastornos de salud mental. Los más comunes como depresión, ¿no? Trastorno de ansiedad, trastorno límite de personalidad, TDAH, por el factor de impulsividad. Eh, pero pero no todos los chicos que se autolesionan tienen un trastorno. Y esto es bien importante. O sea, no hay un trastorno subyacente instalado, sobre todo de personalidad, en los chicos que se autolesionan. Pero sí puede haber circunstancias adversas que se vuelven un caldo de cultivo. Bullying, acoso escolar, experiencias traumáticas, negligencia emocional, no encontrar un círculo seguro, y obviamente baja tolerancia a la frustración, desregulación emocional, impulsividad. Todos esos factores hacen que sea un caldo de cultivo maravilloso para que surja este tipo de estrategia maladaptativa. Y, Y es un problema de salud mental, de verdad, de salud pública, y el cual pues no atacamos como debe de ser, ¿no? en los estudios se ha notado que haya más autolesiones en hombres que en mujeres o es indiferente Eh, es indiferente, nada más que el tipo de lesiones que se hacen las chicas es más los cortes. Y Ujú. en cambio los muchachos, los varones, se van más hacia las quemaduras o hacia los golpes. O Boxear sea, con la pared? son boxear con la pared, con la puerta, ¿no? Quemarse con un cigarrillo, con un encendedor. Ujú. Cuando como papás encontramos esto, ya identificamos el problema. Inmediatamente sí o sí hay que pedir ayuda profesional. Pero yo tengo que hablarlo con el chico y de verdad, em, cosas como vamos a buscar ayuda, pero fíjate, esto es bien importante, vamos a incluirnos en este problema, porque cuando el chico siente que tú como papá o como mamá haces equipo con él y vas a transitar este proceso, es decir, vamos todos al psicólogo. No te voy a mandar a ti para que te arreglen porque tú eres el que estás mal. Vamos todos, porque yo también tengo que aprender cómo hacerlo diferente.
Y me parece que esto es fundamental en esta conciencia como eje familiar, como creadores de este círculo de confianza, integrarnos en el proceso y acompañar al joven, porque también como padres se van a generar un montón de emociones. Y si yo no tengo tampoco muchas herramientas de autorregulación emocional, pues también puedo caer, ¿no? En situaciones complicadas y en sentirme muy mal y en no saber cómo manejar esto que me está provocando tanto estrés, tanta culpa, tanta vergüenza. Las dos emociones más fuertes que los chicos sienten y que los papás sienten cuando lo descubren es culpa y vergüenza. Y son dos emociones complicadísimas, porque no solo me duele, sino que me culpo de no poder no hacerlo. Y además me avergüenzo porque tiene un estigma social, ¿no? Que de locura o de tonto o de este tipo de frases que puede decir un papá como, es que de verdad, o sea, si tuvieras un problema importante, o sea, esos son tonterías, tus problemas no son nada. Ese tipo de frases minimizan mucho más y invalidan lo que el chico está sintiendo. Entonces, cuando yo proponga la salud mental, porque sí o sí hay que acudir con un psiquiatra o acudir con un psicólogo clínico que vea niños y adolescentes, porque hay que averiguar qué hay detrás de esto. Y también los No, padres, perdón, sí, pero los padres estar abiertos porque, bueno, en los planteles tenemos orientadores educativos o orientadoras educativas que su función es identificar también este tipo de situaciones que pueden presentar los alumnos. sí, Y en muchas ocasiones lo que ha pasado es que cuando citan a los papás lo primero que hacen no es cierto, ¿no? Mi hijo no hace eso. Entonces, pues también de entrada, pues ya es cerrar las puertas a la ayuda que a lo mejor se le quiere dar a los papás. por supuesto. Y ese es un reto que tienen el sector educativo, es un reto de los tutores y de los profesores, porque es increíble, pero generalmente quien primero se da cuenta de que algo está pasando es obviamente en el ámbito escolar. Que existen protocolos, ¿no? O sea, cuando nosotros en el sector educativo, cuando el maestro detecta que el chico puede estar en peligro, hay un protocolo que se tiene que poner en acción. Pero si no cuentas con esta claridad en los papás, va a ser bien complicado, porque el papá retira al niño de ese ámbito escolar, ¿no? Pero el problema ahí está. Entonces, por ejemplo, este programa que tú haces de mandar estos podcasts para los papás, es eso, es concientizar, es darnos cuenta que el problema existe y que no, y que tiene solución y que puede ir acompañado de un proceso con profesionales de la salud y que todo, o sea, todo se puede acomodar. Porque lo más importante es que ese muchacho tenga estrategias y herramientas mucho más funcionales para aliviar esta parte emocional. Pero como en esta sociedad no nos gusta hablar, y aparte es paradójico, o sea, este es el siglo de la salud mental. Todo el tiempo estamos hablando de lo importante que es tener salud mental. Pero se ha, perdón por la palabra, pero vulgarizado tanto en el buen sentido, es decir, cualquiera habla de salud mental, ¿no? Y la salud mental a veces parece una falacia, porque salud, no mental y no física, es salud. Y para ser una persona sana, tengo que estar consciente de qué me duele. Cuando tú vas al médico y tienes fiebre, tú le dices al doctor, tengo fiebre, pero el doctor no se queda con la fiebre, se va al origen de lo que te está ocasionando la fiebre. La autolesión no suicida es exactamente igual. No se trata de que ya no te cortes, se trata de que aprendas a autogestionar eso que te está atormentando tanto que te haces daño para liberar la emoción. Entonces, en este siglo que estamos tan atentos a la salud mental,
Eh, no hablamos de lo doloroso, no hablamos de lo mal que me estoy sintiendo. Lo escondo, porque además necesito estar sano siempre. Como no nos gusta el dolor, entonces evado todo aquello y quiero estar sano siempre. Y eso no es posible. Es de verdad encarar, tomar el toro por los cuernos y decir, hay un problema y juntos lo vamos a resolver. Porque hay que entender que la familia es una entidad, no, o sea, obviamente integrada por individuos, ¿no? Pero si no funcionamos como equipo, pues de nada va a servir. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy los seres humanos es esta individualidad tan marcada, Sí, donde cada quien hace lo que le haga feliz y mientras seas feliz no importa y estamos más conectados que nunca y más solos que nunca. Entonces, ¿qué podemos hacer aparte del proceso terapéutico que el profesional de la salud como padres y como familia en global te va a ir orientando? Tengo que hacer un esfuerzo en un hueco en esas jornadas laborales, en esa vida tan estresada, tan ajetreada, de hacer vínculo con mis hijos, haciendo cosas juntos, identificándonos con algo, sentándome y mirándolo y preguntándole de veras cómo está y practicar la escucha activa. Y eso va a abrir la puerta del diálogo. Eh, es muy importante que hagamos actividades recreativas juntos, que puede ser cocinar, que puede ser caminar al parque, que, o sea, no necesitas ir al cine o no, o sea, algo que puedas hacer cotidianamente juntos que te haga sentir parte de. Porque uno de los grandes problemas también en la adolescencia es esta necesidad del sentido de pertenencia. Pero si yo tengo un sentido de pertenencia claro en la familia, sé que puedo regresar al puerto seguro en cualquier momento que allá afuera no me sienta bien. Y ellos van a ser como ese respaldo. Y esa es el mensaje que yo le tengo que mandar a mi adolescente. Esta, este es tu puerto seguro. claro. Sé que allá afuera estás buscando, pero aquí puedes regresar en cualquier momento. Sobre todo eso, ¿no? Que sepan que la familia está para apoyarlos en todo momento. Pili, es un tema que Así es. podríamos estar hablando horas y horas. Desgraciadamente, Sí, el tiempo se nos viene encima. ¿Algo con el que quieras cerrar esta interesante charla? pues que creo que es un problema que como sociedad tenemos que visibilizar, que dejar de estigmatizar y dejar de minimizar lo que los jóvenes sienten. Recordemos un poquito cómo nos sentíamos nosotros en la adolescencia. Hemos dejado de ver al otro, Octavio, y creo que este es el momento de hacer este ejercicio, de entender cómo se siente mi adolescente, aunque en mi hoy adulto su emoción me parezca tonta o ridícula o exagerada. Si yo me acuerdo cómo es ser adolescente, puedo empatizar con eso. Pero además, si yo hago este ejercicio con mis hijos aprenden a ser empáticos también. Y creo que esta consideración al otro y esta empatía se ha perdido mucho en esta sociedad. Si yo logro hacer este diálogo, este vínculo seguro con lo que me toca, que son mis hijos, y los enseño con estas herramientas de vida, ellos salen y las replican allá afuera y podemos hacer un cambio. Creo que como sociedad tenemos que voltear a ver más al otro y menos al nuestro ombligo, ¿no? Es correcto. Con esto terminaría. Y que por favor no le tengan miedo a esto. Si como padres lo ven, lo detectan, tomen el toro por los cuernos, sean pacientes, porque a la primera igual y el chico no quiere hablar de esto, ¿eh? Pero sean insistentes, pero pacientes, escuchando. Inmediatamente acudan a una ayuda profesional de salud mental.
Sí, por eso, mamás, papás, si ustedes también identifican algo, acérquense a los orientadores educativos que tenemos en los planteles. Ellas y ellos están para ayudarles en estas situaciones, orientarles. Ellos tienen directorios de centros de atención que pueden brindarles el apoyo en cualquier parte del estado, ¿no? Recordemos que tenemos planteles en todo el estado y bueno, habrá algunos donde sea un poco más complicado, pero siempre hay quien pueda echarles de la mano. Les agradecemos Así es. mucho. Si tienen cualquier comentario, nos lo pueden hacer aquí abajo en los links que están aquí, dejarnos su punto de vista, las dudas que tengan y con gusto se las contestaremos. Pili, te agradecemos muchísimo tu Al tiempo contrario, un placer estar con ustedes. y muchísimas gracias y hasta la próxima. Buen día. Hasta la próxima. Gracias.